Hola, buenas noches. Hola Dora, aquí te veo. Estás Buenas noches. Hola, buenas liberada, noches. Sara. Bueno, estamos en otro encuentro del Foro de Psicología Jurídica de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Hoy contamos con la presencia de Gabriel Fernando Serra y de Ariana Mondragón. Eh, Gabriel nos va a hablar sobre la perspectiva de diversidad en el acceso a la justicia, en la buena práctica. Muchas veces tenemos o hablamos o se escucha la problemática de las dificultades de género en el acceso a la justicia. Y Gabriel es egresado también de la diplomatura de la UAI, y justamente basó su trabajo final en este tema que a mí me pareció muy interesante y por eso hoy lo va a compartir con nosotros. Él es egresado de la Universidad de Buenos Aires. Ariana es egresada de la Universidad de Morón, también hizo la diplomatura en Psicología Forense en la UAI. Es diplomada en Prevención de Conductas Antisociales y Delictiva de la UNTREF. Ha hecho perfilación criminal en la IUCA. Es docente de psicopatología forense en la IUCE, en la Universidad de Barcelona. Es asesora de planeamientos estratégicos en CIDEG Brasil. Es coordinadora del área de psicología forense y perfilación criminal en CIDEG Brasil. Docente en el Colegio Profesional de Peritos de acá en México. O sea, tiene un recorrido intenso en poco tiempo. Le damos la palabra a Gabriel, si querés ampliar tu presentación, si querés comenzar a abordar la temática. Te escuchamos. Sí, voy a ampliar un poco la presentación por el recorrido de dónde sale todo esto. Primero porque soy un militante de los temas de diversidad sexual. Hace años soy parte de la organización de la Marcha del Orgullo, soy parte de la organización de lo que fue la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género. Mi recorrido fue haber atendido en Casa Trans, haber atendido en la Federación de Gays y Lesbianas y actualmente fui uno de los armadores de Conjuntes, que es una agrupación de psicólogos LGBTQ, donde realmente tomamos los casos de personas de la comunidad LGBTQ que a veces son expulsadas de los dispositivos de salud mental, ¿no? Muchos de ellos vienen hacia nosotros porque son expulsados de los dispositivos de salud mental. La idea del escrito que hice para la diplomatura, un poco también desde mi cuestión personal, era ver qué pasaba entre la cuestión LGBTIQ+, de esta comunidad, y el acceso a la justicia, ¿no? Primero decía que esto de la perspectiva, ¿no? La perspectiva es una herramienta. Toda perspectiva es una herramienta para desnaturalizar lo que está instituido como única mirada. Muchas veces escuchamos decir que algunas personas están hartas de las perspectivas, ¿no? Tanto de género como de diversidad, diciendo como que venimos a interrumpir algo que estaba ordenado con una cierta mirada. Y la verdad que la perspectiva que está reinando es la perspectiva heteropatriarcal, cis heteropatriarcal, también es una perspectiva, ¿no? Como para desnaturalizar la mirada que tenemos sobre las cosas. Hay una perspectiva dominante que es la perspectiva heterocis patriarcal.
Hay muchas formas de mirar esta sociedad y lo que todo implica. La justicia es una herramienta que tenemos para darle un orden a nuestras vidas, a nuestras relaciones. Si esa herramienta está sesgada en la mirada, va seguramente a ser leída a algunas vidas, a algunas trayectorias de vida, y algunos cuerpos serán admitidos como que están bien y algunos cuerpos leídos serán admitidos como que están mal, ¿no? Por eso, en un caso emblemático es el caso de las mujeres trans, donde su acceso a la salud, su acceso a la educación, su acceso a la justicia, ha sido siempre una traba, han tenido, por una cuestión de mirada sobre sus vidas, sus cuerpos, ¿no? Y sus decisiones. En este trabajo hice un recorrido histórico, ¿no? Que me gustaría tomarlo un poco para que se den cuenta de dónde viene esto. Voy a hacer un corte, y lo voy a ampliar un poco más de lo que hice en el trabajo. Voy a hacer un corte tomando la última dictadura cívico-eclesiástico-económica militar. Porque anterior a esta dictadura, que hubo muchas dictaduras, hubo organización de parte de la diversidad sexual. Argentina es uno de los primeros países que tuvo un frente político, que era el Frente de Liberación Homosexual, en los años 70. Tuvo uno de los primeros movimientos con la revista Nuestro Mundo, antes de Stonewall. Argentina tiene un recorrido y una historia realmente muy rica, y nosotros la verdad que conocemos la última parte de esa historia, el común de la gente, y no toda esta trayectoria que tenemos y toda esta historia inscrita. ¿Por qué tomo lo de la dictadura? Porque una vez que se pasó la dictadura, se armó estos juicios a las juntas y se escribió el libro Nunca Más. En este libro Nunca Más, dicho por el primer presidente que tuvimos en la comunidad homosexual argentina, que dicho sea de paso, para que la comunidad homosexual argentina obtuviera, se fuera inscripta, tuvieron que pasar muchísimos años de la creación, porque no la querían escribir como una asociación. Para que vean las tablas que tuvimos, muchas veces para visibilizarnos. Cuando se escribe Nunca Más, fuimos a hablar, fuimos porque me siento representado por Jauri y muchos compañeros que he conocido, tuve la suerte de conocer, porque nosotros hablamos de que hay 400 desaparecidos, tenemos conocimiento de 400 desaparecidos por ser gays, lesbianas o trans. Hay muchos sobrevivientes de campos del horror, pero nos dijeron que no iban a aparecer en ese libro porque era un trato que nosotros no apareciéramos en ese libro. Los desaparecidos por gays, lesbianas y trans. Esa discriminación hacia esta población se realizó desde el silencio, impidiendo, y esto lo escribí, impidiendo que se realizara un duelo colectivo de esas desapariciones. Que eso es súper importante. Fíjense que toda esta cuestión de la memoria de verdad y justicia que se hace estos 24 de marzo es una conmemoración de una memoria de algo que pasó, y nosotros tuvimos que hacerlo en silencio y sin poder hablarlo con todos porque fuimos vegados. Recién hace 2 años o 3, que en las marchas del 24, muchos aparecimos con carteles 30.400 desaparecidos, para que se vean también nuestra historia. ¿Y por qué tomo todo esto? Porque desde esa perspectiva de silencio, de esa perspectiva de negación de nuestras vidas, nuestros cuerpos, es que la gente que se ha formado en esa perspectiva es la que hoy en día está haciendo, ¿no? Los jueces, los fiscales, los peritos, se han formado en ese contexto, ¿no? De silenciamiento, que hace poco que lo tenemos establecido. Aparte de ser patologizada en nuestras vidas. Por más que hace años, ¿no? Hay unas leyes muy puntuales, como la ley 26.743 y la 26.618. La primera, la 743, la identidad de género, y la segunda, la 618, de matrimonio igualitario. Que dicho sea de paso, algunos candidatos que se han presentado la están cuestionando. Esto quiere decir que los derechos no nos salvan de que puedan ser retirados. En el 2007, sigo actualizando, en el 2007,
Argentina, con otros países, se inscriben en lo que se llama los principios de Yogarastra. Estos principios, ¿no?, son recomendaciones de aplicación a legislaciones internacionales de derechos humanos en relación a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y la diversidad corporal. Si bien en el 2007 tuvimos esta inscripción, pasaron varios años para tener la ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario. Entonces, cuando empezó la democracia en el 83, ¿no?, que todos recordamos, en el 84 empezó la democracia, empezó un aire nuevo y un aire de libertad en Argentina. La comunidad LGBT tuvo que esperar muchos años para que dejaran de llevarnos presos por ser gays, llevarnos presos por ser lesbianas, llevarnos presos por ser trans, y muchos años más para que se reconocieran nuestras vidas y nuestros derechos. Derechos que nos fueron quitados al momento de reconocernos dentro de esta comunidad. Yo siempre doy el ejemplo, mi hermana y mi hermano tenían los derechos de amar, mostrarse, casarse, y yo no los tenía. Y nacimos en la misma familia, en el mismo momento, así que, ¿por qué a mí me quitaban mis derechos y a ellos no? Era algo inentendible. En Argentina se reintegran esos derechos que fueron denegados durante años. Las leyes que ayudaron a este reintegro son la Ley de Educación Sexual Integral, que es resistida en muchos lugares. Mucha gente resiste esta ley, que es la que habilita a los niños a poder reconocerse como sujetos de deseos, de sentimientos, de emociones. No es una ley para solamente reconocerse si son gays, lesbianas, no, para reconocerse como sujetos de deseos, de derechos. La ley de matrimonio igualitario, la que permitió que millones de parejas que convivíamos pudiéramos realizar un acto tan sencillo como poder casarnos unos con otros. Ustedes quizás no saben, pero muchas veces en la pandemia del VIH-Sida, cuando era internado uno de las parejas en un hospital, la familia de ese que estaba internado le negaba el acceso a ver a esa pareja, quizás estuvieron durante años, porque la ley, como no están reconocidos como parejas, la familia tendría derecho sobre el internado, igual que los derechos sobre las propiedades de esas parejas. Esta ley vino a dotarnos de los derechos de poder amarnos, poder juntarnos, ser reconocidos. Ley importantísima. La ley de identidad de género, poder darle corporidad a eso que se sabía pero no se nombraba, sacarlos de ese lugar oscuro a esa gente y poderle dar realmente el derecho de elegir sus vidas y poder vivirlas, ¿no? La ley contra los femicidios, los crímenes de odio, la reforma del Código Civil y Comercial. Hay una ley que fue la ley de donación de sangre, que prohibía a la gente gay y a la gente trans donar sangre. Por más que nos hiciéramos los estudios obligatorios para donar sangre, que tenemos que hacerlos todos, nosotros no podíamos donar sangre. Si reconocíamos que éramos gays, o las personas trans, por supuesto que eran, no nos dejaban donar sangre. Es irrisorio, pero era así, vivíamos en ese mundo, en el mundo de que nos prohibían donar sangre, terrible. Es más, yo he entrado en un hospital y mi pareja tuvo que hacer un escándalo terrible para que me dejaran entrar a verme, y estábamos juntos hace 11, 10 años. Hoy en día hay una nueva ley de VIH-Sida, por ejemplo, que reconocemos el daño que ha hecho en el cuerpo de los que hemos tomado antirretrovirales durante años, y poder jubilarnos a más temprana edad. Porque en el principio, cuando empezaron los tratamientos, eran muy fuertes esas pastillas, se han hecho daño en algunos órganos. Y la ley que estamos luchando es la ley de reparación histórica. ¿Qué es esta ley de reparación histórica? Muchas personas trans han sido expulsadas de sus casas, de los colegios, de los trabajos, han sido eyectadas hacia la calle, hacia la prostitución. Entonces estamos pidiendo que se reconozca eso y que se haga una reparación económica para estas mujeres ya grandes, trans, para que puedan obtener algo de dinero, en serio, para que puedan vivir dignamente, pasar su vejez dignamente. Estos son algunos avances significativos. Como dije, uno de los componentes ordenadores de la vida es el Poder Judicial. Y no está exento de la mirada, o la no mirada, heteropatriarcal, ¿no?
Voy a leer lo que dije, la justicia comanda sobre las relaciones, sobre los cuerpos y sus vidas. Pero si solo algunas vidas o algunos cuerpos son establecidos como la normativa, ¿qué pasará con las vidas y los cuerpos que no sean parte de esa normativa? Si bien hoy en día tenemos leyes en muchos lugares del país, esas leyes hay trabas para cumplirlas. Durante muchos años fuimos una sociedad donde no había espacio para que esos cuerpos, esas vidas, de lo que no era digno que se expresara, y esto regulaba a través de una justicia parcializada por un mandato cis heteronormativo. Hay muchísima desconfianza en la población LGBT en el acceso a la justicia. No es que no podamos denunciar, tenemos miedo de ir a denunciar, por cómo vamos a ser tratados. Yo les voy a leer ahora algunos casos, después les voy a leer unos casos donde accedimos a la justicia y cómo fuimos expulsados de la justicia. En estos casos se deja cumplir el principal objetivo de la justicia, es el de dar un ordenamiento para poder desarrollar una vida donde no se sienta peligroso circular, trabajar, amar, en donde el cuerpo social sea el objeto de protección y no son una parte de ese cuerpo. Por eso es necesario esta perspectiva. Voy a pasar a dar algunos ejemplos de algunos juicios que se hicieron, pocos para no aburrirlos a todos ustedes, y si alguno quiere hacer preguntas. Y después voy a pasar a leerles un poco lo que nosotros llamamos un trato digno dentro de lo que es la perspectiva de diversidad sexual. Debe ver como psicólogo y cómo debería ser el trato de un psicólogo, y después lo podemos acomodar dentro de lo que es la pericia judicial, cómo deberíamos tratar al otro. Por ejemplo, en el transfemicidio o travesticidio del 2015, este último travesticidio fue levantado por las organizaciones, esta palabra, travesticidio. El travesticidio de la referente trans Diana Zacayán, los fiscales del caso, Ariel Yapur y Mariela Laborceta, tuvieron que presentar un recurso extraordinario contra el fallo de la Sala Primera de la Cámara de Casación Nacional por haber excluido el agravante de odio a la identidad de género. Ellos lo conformaron así que lo habían matado y punto. Y no pusieron que lo habían asesinado por el odio que tenía a su identidad, a ser travesti. En el 2015, 8 años después de la firma del principio de Yagasta, el juez de casación penal de la provincia de Buenos Aires, Horacio Piombo, esto es terrible, reduce la pena a 3 años a un abusador de un menor de edad. 6 años tenía el niño. Manifestando en la sentencia, y está escrito en la sentencia, que el niño era gay, que ya tenía su sexualidad definida, y el abuso pasó, pero no fue tan ultrajante. Esto lo escribió un juez. Lo escribió un juez. Y está en funciones, ¿eh? Está en funciones. En el caso de Mariana Gómez, que fue llamada al orden, deteniéndola, y fue llamada al orden por besarse con su pareja, otra mujer. En el año 2017, además de sufrir un trato discriminador. ¿Por qué un trato discriminador? Porque querían saber si ella era varón o mujer, porque llevaba el pelo corto y estaba vestida, según ellos, con la expresión de género de varón. Eso es la biela, ¿verdad? No, eso la biela son los casos de los besos, ¿no? Esto fue en retiro. Fue en retiro. O sea, se estaba despidiendo, la llamaron a la atención porque estaba fumando. Ella tira el pucho, la besa a su mujer, casadas, están casadas, la besa a su mujer, y los cana, perdón, la policía, perdón, mi lenguaje poco lenguaje académico. La policía la detiene por estar escandalizando a la gente. No era por fumar, por estar cansado por el beso. Lo de la biela también fue que echaron a 2 mujeres por besarse. Por besarse en la biela la echaron. Que fue cuando hicimos una campaña de besarnos al frente de la biela. No pueden prohibir nuestros besos. Déjense de bromar, ya a esta altura del partido. Pero bueno, lo hacen. Por usar su esposa además sufrió maltrato discriminatorio y abuso de autoridad. No quiero perderme ninguna de estas perlitas. Que la condenaron a 1 año de prisión
que fue revista esa sentencia, 1 año de prisión, lo que hizo cuando fue detenida el policía fue tocarle los senos, agarrar las tetas de ella para ver si era mujer o varón. Y eso pasó como nada. Pasó como nada. Terrible. Tremendo. Los edictos policiales que fueron derogados todavía se usan en algunos casos para pararte por escándalo en la vía pública, ¿eh? Por incomodar al otro. Esto creo que pasó en la Biela Carlos que me decía. Por incomodar al otro. Ahora no te dice por incomodar, te dice incomodar al otro. Las conclusiones son, la ley siempre tiene un elemento ideológico, elaborado por un grupo o grupos que en un momento histórico detentan el poder político. El lenguaje de las leyes es un lenguaje directivo, un instrumento de control y comunicación social. El propósito de todas las disposiciones jurídicas es influir en la conducta, y fíjense que aquí lo que escribe muy ampliamente, dice, de los hombres. Y esto fue escrito en el 2018 en la Ciudad de México. Me pareció muy bueno el primer escrito cuando llegó a los hombres, de los hombres la sonamos. En vez de les sujetes, de hombres y mujeres, de todo ser humano, dice, de los hombres. Seguimos usando la palabra hombres como lo general y no como lo particular, sino como lo general. Es terrible esto, leer esto. Pero bueno, tomemos esta, dirigirla de cierta manera. Partiendo desde el escrito de México, que es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podemos pensar este componente ideológico de la mirada. O sea, partiendo de esto que acabo de leer, podemos pensarnos todos de este componente ideológico que tiene la justicia, que no está exenta. En el armado de la ley Micaela, fíjate, debemos armar una ley para que poder poner una perspectiva ideológica para sacar la misoginia que había en la justicia que todavía no fue sacada, ¿no? Entonces, se precisará, me pregunto, ¿no? En lo que hago yo, ¿se precisará una ley que obligue, palabra que no me gusta, pero la ley Micaela obliga a la gente a poder estudiar sobre la perspectiva de género? ¿Se obliga a los auxiliares de la justicia a capacitarse sobre diversidad? ¿Habrá que poner en perspectiva la mirada heteronormativa de la justicia? Y algo que me pregunto y le pregunto a todos los que están acá, ¿cuántos de ustedes tuvieron alguna materia que hable sobre perspectiva de diversidad y hable de estas cosas? ¿Cuántos de ustedes tuvieron algunos profesores que saquen estos temas y realmente los formen dentro de la perspectiva de diversidad? ¿Cuántas personas trans conocen ustedes en sus aulas? ¿Cuántas personas trans conocen en sus universidades? Yo cuando estaba estudiando, y siempre fui militante, me preguntaba de que o estábamos hablando de unicornios o estábamos hablando de personas, porque yo no había personas trans en la universidad, entonces creo que estábamos hablando de unicornios. Porque las personas trans no están ahí, es que algo les está haciendo de barrera para que puedan ingresar a estudiar. Vida Morán, una activista trans que estuvo en la UBA, estudió en la UBA, se fue de no poder soportar la presión que tenía con todas las teorizaciones contra las vidas trans. Tremendo tener que ir a facultad. Yo conozco muchos compañeros que no han hecho clínica porque no soportan, han dedicado a la investigación, no a la clínica porque no soportaban toda ese bagaje de teorizaciones contra las vidas LGBTQ. Y no hablamos de la intersexualidad, tema, la verdad, bastante violento como tratan las personas intersexuales. Las operaciones horrendas que son sometidas, sus vidas traumatizadas. Y vuelvo a decir, ¿cuántos de ustedes han estudiado esto? ¿Cuántos de ustedes quiénes son los que hablan en sus universidades sobre esto? En la UBA, muy pocos. En la UBA, muy pocos. Creo que es una deuda que tenemos todos en poder armar esto de perspectiva. Ahora bien. Gabriel, sí, hola, buenas noches, ¿cómo están? Sabes que yo tengo compañeras de trabajo que son chicas trans y colaboradores en el equipo,
Y además de que trabajo en un hospital donde en el departamento de niñeces también se tratan niñeces y adolescencias trans. Sí. Y ¿En qué ¿sabés hospital? que Laura Bonaparte? Laura, bueno, sí. La mayoría dice, incluso yo estoy haciendo una monografía y quiero hacer el TFI en torno a este tema, Sí. la mayoría dice que el problema de ellos no es su identidad o su sexualidad o su X, sino el rechazo que recibe históricamente de la sociedad. Entonces el gran problema, la base de toda su traumatización y de todos sus traumas y sus malestares, nada tiene que ver con ellos si fueran aceptados como somos todos, o todes, o todas, ¿no? El gran trauma que tenemos, imagínate que todavía no se sacó del DSM la transexualidad como una enfermedad mental, ¿no? Imagínate, mira dónde estamos. Sí, creo que lo sacaron del 4 y lo pusieron otra vez el 5, y claro. también disforia Es más, corporal. Argentina, que siempre escucho que putean a Argentina, que son un país bananero, de cual, la verdad, cállense en la boca los que dicen eso. Argentina, para acceder a tu cambio registral o tus modificaciones corporales o tu hormonas, no tenés que ser diagnosticado con disforia de género. En España tenés que ser diagnosticado con disforia de género. Díganme a cuántos centímetros está esa gente, es decir, que son psicóticos. ¿A cuántos centímetros estamos a decir que son psicóticos? Patologizan sus vidas. Patologizan sus vidas. Las niñas en España, los adolescentes en España, pasan por ese diagnóstico. Bueno, el otro día, ¿sabés no. qué? Mirá, justo el otro día también, hablando con un psicólogo que conozco hace muchos años, le comentaba que yo estaba metiéndome en este tema. El chico es un chico joven, pero de mucha experiencia. Y me dice, no, sí, qué buen tema, porque incluso es controversial para nosotros los psicólogos, porque muchos pensamos que tienen disforia de género, y yo me quedé, dije, ¿cómo? No podía creer lo que estaba escuchando. Sí, porque muchos pensamos que tienen disforia de género, bueno, otros opinan que no. Pero viste, esta cuestión de decir, no. Yo estuve un tiempo en el Hospital Fernández, en la parte de hormonización, y un día tenían que revisar a un adolescente trans, que todavía no se había hecho la masculinización de pecho, todo eso me pidieron que saliera, porque da vergüenza que otro hombre mire en su cuerpo todavía no masculinizado. Salvo, estoy ahí en el pasillo de atrás de los consultorios, donde había una balanza donde se pesan, porque las personas que reciben la hormonización tienen que hacer un control de peso y una dieta especial para que no vengan de vuelta los signos secundarios del sexo, que sacan pelos a las niñas trans y para todo eso. Entonces pesan a un adolescente trans y la médica dice, no estás comiendo bien, me estás bajando de peso, pero riéndose, ¿no? Claro, ella, jovencita, quería ser delgadita, entonces hay que explicar eso. Se va, y hay una señora parada, se va, y yo dice comentario, pues yo, la mala mía, voy a reconocer, dije, ay, estos chicos. Dice, sí, con lo traumatizado que son, dejate de joder. ¿Qué te pasa, hermana? ¿Sos médica y en serio tratás de decir a la gente? Ya estamos mal. Entonces, fíjate una cosa, Flor, que esa gente huye de los dispositivos de salud mental, huye de los dispositivos de salud en general y de la justicia también. Vamos a poner un caso de que a mí me agarran en la calle y me violan. ¿Te imaginas yo 61 años ir a decir en la comisaría, me violaron, gay, 61 años? Me van a tener para el chicote, me van a cargar todo el tiempo. Entonces a mí también me da miedo ir a la justicia. Me da miedo el policía cuando voy de la mano con mi pareja, me da miedo el policía que me mira. Me da miedo la justicia, me da miedo la policía. O sea, hemos sembrado el terror en serio. Por eso toda la reparación histórica que dije antes, de estas mujeres trans que han vivido con mucho miedo, qué bueno que el Estado se haga cargo de lo que hemos sembrado. Gabriel, ¿Alguna vez nos hagamos cargo? Sí, perdón. no sé si es así, Decime, pero yo había escuchado tiempo atrás como que en la ciudad había un protocolo para las personas violadas en el Hospital Álvarez, en Flores. Y el problema que se le presentaban, no sé si estoy hablando de información de años atrás,
Es que cuando llegaba un muchachito violado, no sabían qué hacerlo porque funcionaba en ginecología Claro. y no lo querían atender en ginecología, y entonces lo mandaban a urología, y a urología tampoco lo querían atender. Esta cosa de que lo que estamos hablando es de, por ahí, de los prejuicios, de que no hay estructura, no hay No capacitación. sabían qué hacer, a veces no saben qué hacer. No sabía qué No hacer. No sé si hay, esto te estoy diciendo hace 10 años atrás, más o menos. no. Se En hablaba. el Hoy hospital, hasta el año pasado, lo vi hasta septiembre, octubre, que pudimos abordarlo entre los profesionales que, yo estoy en gestión de pacientes, pero abordar a los profesionales que no estaban haciéndolo, dejaban a las chicas trans, las dejaban esperando horas. Teníamos que ir a interceder y decir, escúchame, está fulanita esperando hace 2 horas y pasó gente que había llegado después. yo, Pero Perdón, ¿puedo alevoso. decir sí, algo? ¿y Perdón, quién ¿puedo es? decir algo? Dora ¿Quién es? Daniel. Dora ¿Cómo estás, Daniel, Dora? Gabriel, Hola, mucho Dora, ¿cómo gusto. andás? ¿Cómo ¿Cómo andás? estás? Encantado. Me parece muy interesante todo lo que estás planteando. Sí, dale. Me parece sumamente importante. Me parece que la relación que haces con la última dictadura es muy importante. Y además lo que me parece, por esto que están diciendo de los hospitales, me parece que no los atienden porque no los quieren atender. Este es el punto. Claro, por el Dora, rechazo, la discriminación y la expulsión. Claro, Esos claro, son y claro, a ver, expulsivos de la problemática. Entonces no lo atendemos y esto a ver. Pero básicamente porque no sabían qué hacer, porque una vez que lo conversamos y que pudieron abordar el tema, realmente no sabían cómo, o sea, no se dieron cuenta que había que atenderlo como un ser humano, como cualquier otro, pero que a va a ver, venir con su problemática. Dale, Dora. perdóname. A ver, no sé, yo no estaba en el hospital, no conozco, no entiendo, no sé, pero digo, a ver, con un heterosexual sabés lo que hacer y con alguien que no es heterosexual no sabés qué hacer. ¿Cómo es la historia? Bueno, te No, cuento hay algo, gente que le Dora, pasa, qué sé yo, te cuento algo, Dora, para que, de mi hay vivencia, gente que le del pasa. camino que he recorrido. Un día me llamó No, de pero yo París. te lo digo porque estoy apoyando lo que vos decís. No, por eso te Eso estoy lo digo. diciendo esto, que Mm. una vez estando en el París 100 me llaman. Yo aparte hice capacitaciones de prevención de VIH/SIDA muchos años. Me llaman porque había caído un chico raro, así, por una trabajadora social. Llego y me dicen un nombre masculino. Dice, pero no sé, nos da bolilla, bla, bla, bla. La verdad que estaba en un estado terminal del VIH, ¿no? Llego, digo, mira, quisiera saber cómo se llama. Bueno, me dice el nombre masculino. Llego, te juro que ese cuerpo no había nada de masculino. Nada. Se lo habla con nosotros. ¿Y cómo lo llaman? Por el nombre masculino. Pero le preguntaron cuál es el nombre. No. Habla solamente con un médico jovencito. Claro, el médico jovencito. Le preguntó el nombre, le hacía broma, estaba en femenino. Y claro, hablaba con el médico jovencito. Está bien, ahora te tomo lo que decís vos, no quieren, pero tampoco, porque yo quiero rescatar algo de esta humanidad, digo, tampoco tenemos las herramientas ni la formación para saber qué hacer. Cuando nosotros armamos conjuntos o estuvimos, la gente nos pasa al paciente LGBT porque ustedes saben qué hacer. Claro, somos todos gays, lesbianas, trans, sabemos qué hacer porque estamos de ese lado. Yo tuve la misma formación que cualquiera que pasó por la UBA, y cualquiera de Obvio, ustedes. O sea, no obvio. tengo otra formación, no hay una formación, pero sí lo que hay un interés en nosotros en capacitarnos, leer. Que veo que en las universidades no hay un tema de lectura, un tema de este debate que estamos haciendo entre dos. Me encantaría que los demás opinen, que quieran opinar, pero me parece que es eso, los invito realmente a opinar, porque es un tema que cuando tengan ese papelito que dice usted es psicólogo, los que se estén por recibir, se van a encontrar en la clínica. No solamente van a encontrar el neurótico que habló Freud, no, se van a encontrar con estas temáticas. Y realmente, si van con la premisa de que es especial el tratamiento que dan a estas personas, están erradísimos. Porque las personas LGBT te van a venir con el dolor del rechazo, que eso es lo que tienen que entender, la perspectiva del dolor del rechazo, te van a venir con eso, pero también te van a venir con que odian a la madre, que no se bancan al jefe, que no saben qué hacer con la pareja,
que están gordos y no saben qué hacer, que están gordos, tan flacas, no saben qué hacer. Te va a venir como cualquier neurótico del mundo a decirte, me pasa esto, y por más que sea trans, te va a venir como un neurótico palunque. De Morondanga, diría algún conocido mío. Sí, María, perdón, te interrumpí. Ahora, Gabriel, No lo nombres al conocido tuyo. No lo voy a nombrar. No lo nombres. Es un genio, pero no lo voy a nombrar. María. bueno, perdón. Ahora, Gabriel, o sea, sería, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Es Bien. digno ser atendido como un ser humano por su Claro. singularidad, por su singularidad, o sea, no importa Ojalá que todos sos, pensaran como quién vos, sos, María. cómo sos. O sea, yo tengo ese pensamiento como futuro profesional. Sos un ser María, humano. Después, María, te juro qué sé yo, que ojalá y todos la pensaran como singularidad vos. tuya. Pero Gabriel, ¿cómo El se amor. puede? A ver, yo digo, ¿no? Nosotros no elegimos cualquier profesión, ¿no? Creo que no elegimos cualquier profesión. ¿Cómo se podría entender si no se puede entender como lo que le pasa a cualquier ser humano? A ver, hay una película que me encantaría que vieran que se llama Mississippi en Llamas. La última escena es un ¿Cuál asesinato. película? Mississippi en Llamas. No tiene nada que Ah, ver con la temática LGBT, tiene que ver con la sí, temática del sí. racismo. Hay la última escena cuando que es la aficionada de este romance que tiene este policía con una de las mujeres de los tipos que habían matado a estas personas afrodescendientes, le dice, ¿cómo es posible que una mujer tan inteligente como vos haya creído esto? Es fácil. Si cuando sos chiquita te llevan a la iglesia y te ven que en la Biblia dicen que hay que odiar al negro. Si cuando sos chiquita te llevan al colegio y te dicen que hay que odiar al negro. Si todas tus amigas dicen que hay que odiar al negro, terminas odiando al negro. Nosotros fuimos educados en un sistema donde la población LGBT era algo problemático, era algo abyecto, Puedo asegurarte que lo he vivido hasta en carne propia esa cosa, esa mirada. Es No me tremendo. cabe duda, no me cabe duda. Este es el punto. Lo que pasa es que yo siempre me baso que Duda. nosotros nos olvidamos de algo, de una premisa para ejercer esta profesión. Es el amor. Es la primera premisa. Y no el amor Disney, sino el amor en serio, el amor por el otro, la empatía y el amor por el otro. Es la primera premisa. Después el resto es, veremos qué hacemos, sacamos donde sea cosas, pero veremos. Me encantaría leerles un poco qué es el trato digno y para poder seguir hablando. Dale, Disculpen un dale. poco. Gabriel, tenemos Que- que redondear para dejarle el espacio a Ariana. Bueno, digo nada más que la Vamos a práctica dejar, respetuosa. es decir, si redondeas con Bueno, con lo que quieras, con el... con la práctica respetuosa quiero redondear. Sí. La práctica respetuosa es respetar la identidad de género, hacer llamados por el nombre de género que cada persona desea. Por ejemplo, pregúntenle con qué pronombre te identificás a la persona. ¿Con qué pronombre te identificás? Masculino, femenino, neutro. Preguntar el nombre y utilizarlo tanto en la atención como en el registro. No asumir la heterosexualidad del otro. Nadie está obligado a comunicar la identidad de género o orientación sexual. Me parece como que esas, por ejemplo, algo que sucede mucho es que infantilizamos la vida de las personas trans. Con el pobrecito, con una mirada de niño, de desvalido. Mirarlos como un igual y con toda la potencia que ellos tienen. Eso también es un trato respetuoso. Bueno, no sinteticé, si quieren después le acerco a Carlos todo lo que es la práctica respetuosa, escrita en algo. Gabriel. Sí, ¿quién es? Eleonora, acá. ¿Cómo estás? Bien. Hablando de esto del respeto, ¿no? No solamente yo veo que se infantiliza esta cuestión, sino que también es objeto de burla. Fue y sigue siendo objeto de burla. Se los pone como en un lugar de risa, y hasta inclusive, no sé, ahora escuchando lo que estábamos hablando, es algo como que ya hasta me parece a mí que a esta altura ya cada vez debería hablarse menos, ¿no? La diferencia. Ya es algo que ya no se debería hablar, algo que ya deberíamos tener naturalizado. O sea, y bueno, sin embargo, estamos cada vez más cerca, pero todavía falta, ¿no?
No, sí, pero yo te diría que no, hace falta hablar, te digo, no, en serio hace falta hablar, Sí, porque sí, sí, por supuesto. nosotros estamos en un laboratorio que se llama Cava o lo que está alrededor de Cava. Es un laboratorio esto. Realmente no es la vida real, salir un poco más allá al interior, salir un poco más a otros lugares y ver que es otra cosa la mirada. Esto es un laboratorio. No podemos tomar como real las 5 cuadras, yo vivo en Almagro, las 5 cuadras de Almagro, porque Claro, yo me corro por eso, Gabriel, yo te preguntaba si lo del beso te referías a lo de la Biela, que es la Recoleta, un centro cultural, el Imperio, porque si pasa esto en la Recoleta, en la ciudad moderna cosmopolita, imagínate en un pueblito del interior, del norte, de la Patagonia, de la zona es noroeste. las historias que no conocemos. No pudiera compartir su trabajo. Sí, como no, se lo dejo después a Carlos y lo compartimos. Tienen los pibes en las escuelas, lo tienen los pibes donde trabajo. Tenemos muchos chicos trans que, perdón, estoy leyendo un... No sé. Pues lo que dice Erika, que para que los chicos, sí, los chicos es donde hay que trabajar. Un paciente me dice que habían pensado el chico de 10 años, le dice que había pensado en organizar un partido de fútbol. Entonces, mejor dicho, los padres quieren organizar un partido de fútbol y le dice, y el hijo le dice, pero ¿solo los papás? Era de padres contra hijos. Pero solo los papás, dice, porque fulanito no tiene papá, tiene 2 mamás. Ah, bueno, entonces, no, pero a él se dio cuenta, ellos querían como que ser modernos, inclusivos, y el chico le marca, ¿por qué solamente los papás? Si tenemos un compañerito que tiene 2 mamás, en lugar de un papá y una mamá, ¿no? Entonces, por ahí los chicos, lo que dijiste vos, Gabriel, antes, ¿no? Que de la escena final de Mississippi en Llamas, que te enseñan, escuchás que el negro es malo, que el negro es malo. Bueno, al chico es donde se puede trabajar, donde hay más esperanza de que pueda haber un cambio. ¿No? Es ahí donde hay que apuntar, en la educación, en la formación. Por eso trajimos el tema, por eso es importante hablar, y que se Un ejemplo participe. chiquito. Hace un par de Y días fui a la juguetería con mi sobrina, que tiene 7 años, y estaba buscando un regalito, y en eso escucha a una mamá con su nene varón, que se ve que el nene eligió algo que le gustaba, y la mamá le dijo, no, 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 eso es de nena, eso es de nena. A mí me llamó la atención, me di vuelta, y mi sobrina me llama y me dice, Flor, te quiero decir algo. Sí, sí, decime. ¿Viste qué mal esa mamá lo que acaba de hacer? ¿Qué hizo? Le dijo que era de nena. Y si a él le gustaba, no hay nada que sea de nena o de varón. Y bueno, y ahí seguimos conversando del tema. Pero ellos nos marcan el ritmo, porque ya estamos de modé con todo esto, no va más. bueno, naturalizado, los chicos lo tienen más naturalizado en determinadas escuelas, porque también depende del perfil de la escuela y de los docentes y de la posibilidad de manejar estas situaciones diversas. Perdonen que se me fue la internet a pasear, se ve, y tuve que poner el teléfono. Perdonen la desprolijidad. Tuviste que cambiar. Bueno, Sí, y la ESI es obligatoria, dice Erika, pero no es así. Yo estoy atendiendo un caso en el Chaco de supuesto abuso, pero lo que dicen la madre es que no hay ESI, no hay ESI, y no le dan lugar al departamento de apoyo escolar, porque la directora es muy religiosa y no quiere que se traigan esas cosas a la cabeza de los niños.
Perdón, ¿Qué ocurre? está Sí. psicólogos que hablan mal de la ESI y que dan su punto de vista de que la educación sexual integral no tiene que estar dada en los colegios. Psicólogos. Ya ahí me da un poquito de miedo. Bueno, lo que pasa es que la ESI es obligatoria hace años. Yo trabajé en escuelas y vi los cursos de ESI y hay todavía mucha resistencia en los docentes. Muchísima resistencia. Una de las preguntas con las cuales me fui un poco de la escuela es cómo generar un cambio en los docentes. Porque es obligatorio, es transversal a los programas, escuchan todos los cursos, pero en el actuar están lejos de eso. Exactamente. Los docentes Y o en hacen cosas, Mm. en cosas mínimas, como por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando yo trabajo en escuelas, y una vez me llamó mucho la atención que en la fila, antes de saludar a la bandera y todo eso protocolar que hacen, había una sola docente que formaba a los chicos mezclados. Nena, Exacto. varón, dos nenas, como sea que hayan llegado a la fila, y las demás no. Y eso marca un montón la diferencia, aunque no parezca. Y desde ahí vamos, pero como decía la compañera, de los nenes lo tienen naturalizados, como que no se hacen esa pregunta, ¿no? Eh, Así que bueno, pero sí coincido de que no sé si hay resistencia hacia en los docentes, pero sí no hay esa conciencia total de que es importante, quizás. Lo que pasa es que, como decía Gabriel, tenemos una educación con otra cultura patriarcal y desconstruir eso cuesta un montón. Bien. Ese es el norte que no tenemos que perder. Que hay algo que está instalado y que hay que desarmar. No porque Exacto. yo escuche en un medio cosas a favor, vuelvo a decir, perdona que me interrumpió este corte, que si yo me guío por mis colegas que trabajamos en un lugar donde tenemos perspectiva de género y diversidad, digo que todo el mundo tiene perspectiva de género y diversidad, la pifio muchísimo. Hay gente que no la tiene. Hay colegas que me llaman y me dicen, te voy a pasar un caso porque es para vos. 50.000 te ha puesto un chocolatín que seguramente es alguien LGBTQ. No es alguien un neurótico, no, es LGBTQ. ¿Por qué? Porque me leen desde ahí a mí. No me leen como psicólogo a veces, me leen como un gay que es psicólogo además. Entonces puede entenderte, hablo el idioma de ellos. Sí. Es raro. Bueno, Gabriel, tenemos que ir dejándole el lugar. Lo que te pido es que, si te parece, después me envíes el trabajo para que yo te los envíe y que pongas tu correo en el chat, porque algunos preguntaron que querían tener un contacto para por ahí aclarar cuestiones. Si querés poner tu correo o como lo quieras manejar, me decís que lo... ¿Cómo querés hacer? ¿Ya lo pusiste? Sí. Bueno. Te agradecemos, Gabriel, y después cuando abramos el espacio de preguntas seguramente se podrá volver... Bueno, entonces, esta temática, la de Ariana, la encuadramos en lo que es la psicología jurídica, ¿no? Que por ahí a veces al principio de estos encuentros preguntaba qué diferencia hay entre la psicología forense y la psicología jurídica. La psicología forense es la específica de los fueros, el trabajo específico del perito, y lo jurídico es todas estas cuestiones psicológicas que influyen en un ambiente, en el ámbito de la justicia, y que tiene una mirada psicológica más amplia, más general. Respiramos. Bajamos un poco, porque por ahí toda la participación de Gabriela ha resultado como muy interesante, y vamos a ir a algo que es no menos interesante, que es la perfilación criminal y los agresores sexuales.
que nos va a hablar Ariana. Entonces, Ariana, Bueno, acá, ahí te acá veo. estoy. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Quiero felicitar a Gabriel porque me pareció que su ponencia fue demasiado interesante. Aprendí un montón de cosas que no sabía. Escuché un montón de experiencias, de casuística, de visiones que son dignas de compartir y aprendí. Así que me llevo mucho yo también como profesional de este encuentro. Así que bueno, felicitar por su ponencia, muy interesante. No suele pasar que a veces cuando nos juntamos nos posicionamos en esto de aprender, ¿sí? De aprender cosas y nos ponemos como alumnos otra vez, ¿no? Uno dice, bueno, vengo yo a exponerle a los oyentes, bueno, hoy me llevo y aprendí un montón de cosas, así que gracias. Gracias a Carlos, a Ana María también que hicieron este evento para todos, para compartirlo. Y bueno, para comenzar, agrego un poquito a la introducción de Carlos, que habló sobre psicología jurídica, específicamente la temática de perfilación criminal, que es el área en el que más me dedico a desarrollar la docencia y las cuestiones teóricas. Me refiero a la escritura de artículos, realización de trabajos, ¿sí? Exposiciones, dictar materias relacionadas con esta temática. Es una herramienta muy eficiente, muy compleja y muy amplia para la investigación de delitos. Entonces estaríamos posicionándonos en el ámbito penal, más que nada, ahora, en este espacio, en este momento. Y antes de empezar con el delito en específico, que hoy les traje para compartirles en su análisis, en su estudio, quería hacer una pequeña reseña de los conceptos básicos de qué es la perfilación criminal y cómo funciona, porque es algo que no se suele ver en la práctica, en el trabajo de campo hoy en día, y es una herramienta que puede ser llevada a cabo tanto por psicólogos, como por psicólogos forenses, por criminólogos, por psiquiatras forenses también, ¿sí? Porque no sé si han oído hablar de algunas otras técnicas también que se ven, se mencionan en el estudio de la psicología forense, por ejemplo, en la diplomatura, y en el área penal, esto de aplicar técnicas como la autopsia psicológica, ¿sí? Entonces, todo este tipo de técnicas que sirven para la parte de investigación, ¿sí? La parte investigativa de los delitos en general, bueno, contamos con la técnica de perfilación criminal como una más, en la que para poder ejercerla obviamente uno tiene que introducirse en eso, manejar los conceptos básicos, y lo que cuesta acá en el país, para contextualizar un poco, es poder hacer conscientes, por expresarlo de alguna manera, a los organismos, ¿sí? De la parte penal y de la justicia que se encargan de investigar los delitos, la importancia de esta técnica para que empiecen de a poco a incorporarla en sus equipos, ¿sí? Así como incorporar también la interdisciplina y los aportes teóricos que puede hacer un psicólogo forense o un psicólogo que haga perfilación criminal, un perito, ¿sí? Todavía, así como Gabriel mencionaba, bueno, estas cuestiones que han quedado un poco retrógradas, exentas en nuestro país, bueno, en el área judicial, en el área de investigación penal, ocurre también esta expresión un poco retrógrada de no caer en cuenta de lo importante y lo necesario que es. Yo muy cada tanto realizo trabajos de asesorías particulares, ¿sí? En la División Homicidios de Policía de la ciudad, por lo tanto veo cómo es el organigrama, cómo es la dinámica de trabajo, de cómo se investiga, por ejemplo, un delito de homicidio, y
Bien, en ese aspecto estamos lejísimos de todo, también faltan muchas cosas. La perfilación criminal es una técnica que se basa en algo muy, muy interesante y que está muy ligado a la psicología, porque tiene como pilar la interpretación de los elementos y de los hechos empíricos y objetivos que uno ve en la escena de los delitos cometidos. Entonces, cuando hablamos de interpretación, hablamos de una lectura psicológica, ¿sí? De las posibles, siempre hablamos con potencialidad, porque estamos sobre un desconocido y tampoco podemos asegurarlo en un 100%. Hablamos de potencialidad. Interpretamos las posibles características psicológicas de ese victimario que comete el delito a través de todos los elementos y análisis que puede hacer un psicólogo forense, un criminólogo o un perito que esté formado en perfilación criminal en la escena del hecho. Porque el concepto que caracteriza a la perfilación criminal es el concepto de la huella de comportamiento, la huella comportamental. Como se utiliza mucho decir en el ámbito de la investigación de los delitos y de la criminología, de que toda persona o cualquier agente, por definirlo de una manera más neutral, que tiene un contacto o realiza un intercambio con un otro, una persona, un lugar, un objeto, otro agente, siempre va a dejar algún tipo de impresión. Y está comprobado, por eso en base a ello se desarrolla la técnica de perfilación criminal, que se dejan también rastros conductuales que pueden ser interpretados, que así como un criminalista va a una escena del crimen y levanta una huella digital de alguien para estudiar si es el sospechoso o no, se pueden interpretar conductas, huellas de conductas a través de lo que hace la persona en esa escena del hecho. Por eso la relación tiene con la psicología y con el análisis de las conductas de la perfilación criminal. Una vez hecha esta pequeña introducción sobre cómo se trabaja con esta técnica, voy a interiorizarme en hablar sobre la perfilación aplicada a un delito en específico. Para ponerlos en tema, es necesario aclarar que la técnica de perfilación criminal solo puede aplicarse a los delitos que tienen la característica de ser seriales, es decir, homicidios y agresiones sexuales. Entonces, solamente vamos a poder investigar a través de esta técnica esos dos tipos de delitos, y uno de ellos, como tiene que ver con las agresiones sexuales, bueno, hoy les voy a compartir algunas de las investigaciones, estadísticas y métodos que se utilizan para estudiar las agresiones sexuales desde la perfilación criminal, más precisamente las agresiones sexuales en grupo. ¿Por qué elegí también esta temática? Porque estuve viendo algunas noticias periodísticas que las incluí también en uno de los PowerPoint, así que va a ver ahí, las van a ver luego las capturas. Estuve viendo cómo se movilizó mucho mediáticamente la aparición repentina de casos entre adolescentes de agresiones sexuales grupales. Más allá del historial que a veces conocemos también a través de los medios de los casos que hubo en nuestro país, últimamente a nivel global parece como que hubo una especie de explosión de casuística, y es un fenómeno que empezó a llamar mucho la atención entre los que trabajamos investigando estos delitos. Por eso elegí este tema. Paso a compartirles pantalla para que vean los datos más importantes que a través de la perfilación criminal se pueden obtener sobre este delito en particular.
Un segundito que acomodo para que se pueda leer bien. Y les comento la diapositiva. Bueno, ahí puse pantalla completa. La diapositiva ilustra en el título un montón. Agresiones sexuales grupales, multiplicidad de victimarios y multiplicidad de factores que hay que tener en cuenta para poder analizar las cuestiones conductuales y todas las variables que intervienen en este tipo de delito en particular. ¿Sí? Para comenzar, les cuento que hay dos autores en particular, llamados Horvath y Kelly, que en el año 2009 pusieron mucho foco de interés en por qué se producía este tipo de fenómeno de que haya una agresión sexual, principalmente hacia una víctima en solitario, ¿no? Hacia una víctima singular, por parte de muchos, ¿sí? Muchos perpetradores, muchos victimarios. Entonces empiezan a investigar este tipo de delito, aplican la perfilación criminal, ¿por qué? Porque tratan de elaborar una especie de listado o de perfil de características en común que a través del estudio de casuística fueron encontrando, y a través de la estadística también, es decir, de lo que nos dicen los datos, y de la interdisciplina, por supuesto, lo que han recogido de la interdisciplina, decidieron desarrollar una técnica en particular, un modelo de intervención y de análisis de ese tipo de delitos, y corresponde también con un trabajo de perfilación, como les contaba, porque nos va a arrojar características que podemos encontrar yendo desde lo particular hacia lo general. Entonces, teniendo en cuenta este modelo de análisis, fue aplicado reiteradas veces, por eso es que luego se publica este paper científico que habla sobre las características de este delito, de reunión de casuística, de trabajo interdisciplinario, etcétera, se puede elaborar ya algunas reglas generales, algunas observaciones generales que se toman como referencia para estudiar este delito. Horvath y Kelly entonces van a elaborar un modelo que se denomina MPR, en inglés Multiple Perpetrator Rape, es decir, una violación de múltiples perpetradores, y han observado características generales en este tipo de delito, como que comúnmente son hombres adultos los que cometen actos de contenido sexual contra una mujer sin su consentimiento. Es muy importante diferenciar que no podemos utilizar la misma vara, por decirlo así, no podemos utilizar los mismos criterios para estudiar un delito de una agresión sexual cometido por una sola persona, por un solo victimario o victimaria, porque las personas de sexo masculino también son víctimas, obviamente, de agresiones sexuales y abusos. No se pueden utilizar los mismos criterios para evaluar una agresión sexual por parte de un único victimario o victimaria, a diferencia de los criterios que se utilizan para analizar las agresiones sexuales grupales, porque estamos hablando de un fenómeno con características diferentes, en donde ahora vamos a ver qué es lo que empieza a surgir de este conjunto de personas que llevan a cabo este delito. Estadísticamente hablando, habla de en su mayoría hombres, pero vamos a tomarlo donde viene, ¿sí? Desde su origen, que son estadísticas. Luego uno puede discutir según el contexto, según su opinión, según su experiencia laboral también, si estas estadísticas varían o no. Estamos hablando a niveles muy generales. Otro elemento que destacan cuando empiezan a estudiar estos delitos, los autores, es que podemos diferenciar muy claramente
¿Por qué se les denomina agresiones sexuales grupales? Porque hacen referencia al concepto de grupo, no al concepto de banda. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un grupo, hablamos de un conjunto de sujetos que no presentan un orden jerárquico o una estructura de poder. Y cuando hablamos de banda, hablamos de un grupo cerrado, como si fuese una cuestión un poquito más como íntima, como sectaria, ¿no? De personas que se juntan con un mismo interés a realizar una misma actividad y que se sienten identificados en común entre ellos y que comparten ciertas normas, ¿sí? En el caso de las agresiones sexuales grupales, sí se han estudiado algunos casos en donde se ve este grupo de agresores presentan un tipo de jerarquía, ¿sí? No en todos, pero en la mayoría sí, porque se identifican con la cuestión de expresión cognitiva que tiene la persona que cumple el rol de motivar a los demás, de convocar a los demás para pasar a la acción, para realizar este tipo de actividad. Pero estos roles van variando. Puede ser que en una ocasión, dentro de ese grupo de personas, sea uno o una la que motive a realizar a los demás a la acción. Este es el tipo de dinámica que se observa en este tipo de casos, que es alguien que en su rol como principal, que puede ser momentáneo, incita a la acción. Y ahí se produce el pasaje al acto por parte de los demás, lo siguen, ¿sí? Que copian la conducta y que se unen a esto. En este modelo que desarrollan estos autores para analizar las agresiones sexuales en grupo, obviamente, como todo delito, se le tiene que aplicar un criterio multifactorial, ¿sí? Multicausal. Nos vamos a encontrar con diferentes áreas que intervienen y variables que dan origen a este tipo de delitos. Las estadísticas a nivel mundial nos dicen que entre el 10 y el 33% de las agresiones sexuales reportadas son cometidas por varios autores. Son estadísticas preocupantes por las características de este fenómeno. El modelo que desarrollaron estos dos autores, te los comento muy por arriba rapidito porque no, sé que seguramente no se lee bien la imagen. Como habíamos dicho, tiene que ver con la multicausalidad, con la intervención de diferentes variables. Ellos hablan de un contexto individual donde va a ponerse en juego las características tanto predisposicionales como los rasgos de personalidad y los factores de desarrollo en la sexualidad de los sujetos, en cada uno de los sujetos que responde a ese mismo grupo de personas. Va a tener que ver el contexto situacional también, es decir, el contexto sociocultural, las normas, los mitos, los valores y las creencias a nivel individual y social sobre la sexualidad. Ahí se relaciona un poquitito con lo que exponía el compañero, de que tenemos un contexto social en el que implícitamente o a través de determinados mensajes avala y cuestiona el consentimiento para las cuestiones sexuales, para los actos sexuales. Ocurre que muchas veces no se respeta. Esto se viene arrastrando, por ejemplo, desde la cultura de las violaciones, de las guerras mundiales y de miles de conflictos bélicos que han ocurrido en otros países, en donde a modo, digamos, como de daño, ¿sí? hacia ese enemigo que es atacado en la guerra, no solo se utilizan armas, sino que también se utiliza la violación, el abuso sexual, como
manera de someter a ese enemigo, ¿sí? Por describirlo de alguna manera, más todas estas cuestiones culturales que venimos arrastrando erróneamente sobre el consentimiento sexual, sobre la predisposición que tiene que tener el otro, y todos esos aprendizajes y modelos culturales influyen mucho porque luego piensen que son un montón de influencias y modelos que en grupos se potencian, se admiten y se aceptan y se validan. Y por eso es como que se termina dando este fenómeno de una agresión sexual grupal. La parte cognitiva de cada uno de los integrantes de este grupo que perpetúa agresiones sexuales, es muy importante también, porque tiene que ver con esto que hablamos de los esquemas, ¿sí? y de las creencias, los tipos de cogniciones previos que tienen, que evidentemente se juntan porque se validan, con respecto a la sexualidad, con respecto al consentimiento, con respecto a la agresividad que tiene que estar presente en las relaciones sexuales. Esto, de apuro, así lo podemos ver un poquitito al menos en el caso de cómo influye el consumo de pornografía violenta como modelador de relaciones sexuales para los adolescentes. Consumen pornografía porque sabemos que todos los adolescentes hoy en día a través de la internet, ¿sí? que es de libre acceso, tienen contacto con contenido sexual, ¿sí? Hay muchísimas variables y discusiones en torno a si darle un sentido educativo, si la pornografía educa, si la pornografía hay que permitirla, si hay que sancionarla, si hay que permitirla pero acompañarla y contextualizarla, o si es dañina o no en el desarrollo sexual de los adolescentes. Algunos autores y algunos estudios que hoy también traje nos van a contar de que lo que se ve últimamente, lo que se comercia y lo que circula como contenido pornográfico es puramente violento y lo que genera son modelos de relaciones sexuales violentas. Eso se disparan también los fenómenos de agresiones sexuales grupales en adolescentes. Unos datos muy particulares y llamativos de este tipo de delitos grupales es que se refuerzan el autoestima grupal entre ellos, se motivan, se alientan a realizar la acción, por lo tanto es como que se potencia todo, como si fuese cualquier otro tipo de comportamiento en masa, ¿no? Son planificados, no surgen espontáneamente, sino que son organizados por los integrantes de estos grupos, que toman esta actividad delictiva como un entretenimiento. ¿Sí? No hay un motivo de satisfacción sexual que se busca a través de esto, sino que lo toman como una actividad que refuerza la unión grupal, que los entretiene momentáneamente y que es algo rutinario dentro de las actividades que hacen este grupo de personas. Por lo general, un perfil elaborado de las personas que... Adriana, no, te decía, porque vos, a mí me pasa lo mismo, cuando estoy dando no le pego el chat, pero Gabriel comenta que el porno enseña a violar. El porno violento es como un modelo de aprendizaje a cómo realizar determinadas cuestiones. Exacto, La pregunta del Power anterior, que decías que no hay patologías. Sí. O sea, que hay patologías por ahí en el violador individual, pero en los grupales, porque predomina como el efecto de grupo, de seguir a como un líder o de imitación, competencia, participación. Eso es lo que... Exacto, te agradezco por recordármelo porque en el afán de apurarme no lo leí. Es un dato muy importante, sí. A través de este estudio y de perfilación de cada uno de los victimarios en estas dinámicas grupales se comprobó eso, que no hay patologías de base
ni ningún tipo de trastorno, sino que es, como lo acaba de comentar Carlos, es algo premeditado, pero que es tomado como una especie de actividad grupal, de descarga, de entretenimiento, una cuestión social, ¿sí? Que lo llevan más a lo social y no por tener alguna patología o trastorno que lleve a un desenfreno o a una hipersexualidad, no, está relacionado como una cuestión que tiene mucha base cultural, ¿sí? De Este fenómeno. pertenencia a ese grupo, ¿no? Y de no quedar afuera, entonces lo sigue. Sí, de todas maneras, es muy extraño que ocurra que haya un individuo que caiga de casualidad en un grupo que haga estas actividades y Claro, porque por lo general, cuando decís que no hay patologías graves, pero hay que tener un poquito de una cierta debilidad estructural para dejarse llevar, arrastrar. sí, hay un poco de perversión claramente cuando uno ejerce este control, este poder y esta agresividad, ¿no? A través de la agresión sexual. Estamos hablando de una estructura ya, sí, que va por ese lado, claramente. Es muy difícil encontrar, por ejemplo, un adolescente, por nombrar un grupo etario específico, que caiga de casualidad en un grupo y se deje llevar, si es que no comparte esas ideas. Se aleja en el caso de que vea que sus amigos comparten este tipo de actividades. Sí suelen como imantarse, ¿sí? Si se juntan y están todos de acuerdo, es que tienen estas mismas cogniciones y aprendizajes sobre la sexualidad, y todos juntos se potencian y llevan a cabo estas actividades. Se potencian mutuamente. Exacto. Son menores de 27 años, el 57% son menores de 21 años y cada vez actualmente se están registrando más jóvenes todavía, porque ahora rapidito termino con esto para hacer un zoom, una pasadita así por la última diapositiva de la pornografía, en donde van a ver recortes periodísticos de grupos de niños de 13 años, ¿sí? Cometiendo agresiones sexuales grupales. Cada vez es más maturo, ¿sí? esta comisión del delito a nivel edad. Hay una diferencia con... Ariana, Fabiola pregunta si hay, después del hecho, si hay algún tipo de culpa en estos sentimientos de culpa, en estos... No creo. No, porque se utilizan, de hecho, en esta diapositiva, como podemos leer en el último punto, se utiliza la aplicación de las famosas técnicas de neutralización. Este criterio sí se puede observar también en los agresores sexuales individuales, en los abusadores sexuales, en donde a través de mecanismo, digamos, como de proyección de la culpa y de trasladar la culpa hacia la víctima, no lo sienten el hecho de haber agredido sexualmente a un otro. Claro, por el la vestimenta, la actitud, por El alcohol. la situación, el alcohol, bueno, claro. Sí, sucede mucho más también en situaciones donde hay sustancias de por medio, para lo cual volvemos a retomar el punto de ya la idea instaurada culturalmente y socialmente que hay, de que bueno, sí, en los adolescentes no pasa nada, puede pasar, es común porque se alcoholizan, porque se drogan y como están todos juntos, a la noche pasan cosas y bueno, y fulana sabía o fulana tendría que haberse prevenido, fulano tendría que... Bueno, pasó acá en Palermo, ¿te acordás? No sé mucho, una chica que es violada en un auto, que había salido en todos los medios, ¿no? Bajo el consumo y de situaciones, y muchos culpabilizaban a la chica.
de por qué se junta con esta gente, había ido a... No, Claro, pero que se fue sola en un auto con tipos, habiendo tomado. claro, Bueno, se subió al entonces, auto sola con 4 tipos y todo lo demás. Pero lo que voy es, pasó en Palermo, en la calle de Tames, a plena luz del día, ¿no? A lo que Gabriel decía, muy bien, la cava es un laboratorio, ¿no? Yo no lo había escuchado, pero sí es un laboratorio. Bueno, no es el resto del país. O sea, si esto pasa en Tames, en la calle, en pleno Palermo, Hollywood, ¿qué queda en los pueblitos? bueno, ahí también hay que tener en cuenta el contexto y los modelos culturales que vienen arrastrando también de crianza, ¿sí? Y demás, y de dinámicas familiares internas, en donde está más conservada esas cuestiones, en donde no hay tanta, hay un poquito más de rechazo a una nueva intervención, a una nueva educación sobre estos modelos, como se comentaba con la exposición anterior, y es muy conservador esta cuestión. Entonces las agresiones sexuales intrafamiliares, por ejemplo, o en grupo, ¿sí? Es algo que es moneda corriente también en ciertos sectores de la sociedad donde esto no se ha decidido como perpetuar culturalmente y no modificarlo, conservarlo. Mitos, los mitos que aparecen alrededor de este tipo, mitos socioculturales que aparecen alrededor sobre este tipo de delitos. La resistencia simbólica, esto que hablamos del consentimiento, ¿no? Del otro para acceder a compartir un encuentro sexual, los estereotipos que hay sobre la violación, la cultura de la violación, por ejemplo, como hablábamos, como ritos de iniciación en fraternidades, en equipos deportivos, la cultura de la violación en la guerra, como daño psíquico a las víctimas de los bandos, ¿sí? Todo esto, por eso resalto desde siempre la base sociocultural que tiene para estudiarse este tipo de delitos. Los factores situacionales son importantes, que pueden superar la inhibición de otros factores, esto que hablamos de potenciarse el comportamiento en masa, puede favorecer la participación de más personas en la agresión sexual, y por lo general se toma por parte de los victimarios estos ambientes en donde se da la agresión sexual como que es un castigo hacia la víctima o como que es una compensación o premio para ellos, que esto también lo había mencionado Carlos, ¿no? De ser parte del grupo, de ser el ganador, de ser el que más víctimas tiene. De hecho, como decíamos hace un tiempito atrás, se ha identificado que en algunos grupos hay una figura que es la que un poquito maneja, medita, organiza y alienta a los demás. Para terminar, prometo apurarme, y que no quede afuera, voy a pasar rapidito un poquito para que luego podamos seguir comentándolo entre todos, la cuestión de la influencia de la pornografía como generadora de modelo de agresiones sexuales violentas. Tal como pueden visibilizar en pantalla, el título es El consumo de pornografía y su rol en el modelo de relaciones sexuales violentas. El trabajo se basa en un representante muy importante en España, que es un psicólogo y sexólogo que está estudiando mucho el rol de la pornografía, y me he interiorizado en sus trabajos y me he encontrado con cosas interesantísimas. Ahora vamos a ver quién es, qué es lo que dice. José Luis García es este psicólogo español y sexólogo. Dice, el porno recoge todos los mitos y estereotipos culturales. Uno de los más extendidos es que el hombre tiene más ganas que la mujer y ésta tiene que estar sometida a él, que se va a fiar de lo que le diga su pareja o compañero.
Estos mitos se amplifican al máximo en las películas pornográficas, según el experto psicólogo. También explica que mientras ellas consumen este contenido con intenciones de conocer las cuestiones sexuales, en el caso de los hombres, ¿sí?, del sexo masculino, lo hacen más por la descarga orgásmica. Esto es lo que investigó y lo que nos comparte este psicólogo y sexólogo. ¿Qué tipo de uso le dan a la pornografía? Siempre hablando de adolescentes, ¿sí? Adolescentes y adolescentes, no adultos. En relación a las redes sociales, comenta que actualmente está habiendo problemas muy serios con el abuso sexual a menores de edad. Es un tema realmente preocupante y que está relacionado con el porno por ser un género que está intrínseco ya en el mundo del internet y de las redes y de los medios para los adolescentes. Fíjense, según el diario inglés The Guardian, dice un 15% de los adolescentes miran pornografía frecuentemente y algunos son adictos. Un estudio que se realizó en algunas escuelas con adolescentes de 14 a 18 años. Según el diario El Mundo, España, el fiscal de menores alerta, utilizan la pornografía como si fueran tutoriales. Aquí es donde exponemos, por lo menos o yo expongo y comparto este punto con el autor, de que claramente, y creo que lo mencionó el compañero, de que no es educativa, no es un recurso educativo la pornografía. Detienen a 5 alumnos de un instituto por agredir sexualmente a una compañera con un profesor adentro del aula. Grupo de 6 menores de edad violan a una niña de 11 años en un centro comercial. Fíjense, como decía Carlos recién, a plena luz del día, ¿no? Ya el contexto no importa, el lugar tampoco. Detienen a un hombre por la brutal agresión sexual a una joven de 16 años. La menor perdió el 90% de la audición de un oído por las lesiones que le han provocado mediante esa agresión sexual. Acá en este caso hace referencia a mostrar que estadísticamente se vio que se imprime mucha más conducta violenta en las agresiones sexuales. La famosa cantante Billie Eilish confiesa que es adicta a la pornografía desde los 11 años y esto ha afectado psicológicamente, la ha afectado psicológicamente. Se ha encontrado que más de un tercio de toda la pornografía que se ve en Nueva Zelanda muestra actividad sexual no consentida, según un estudio realizado por el jefe de censura en el primer informe de este tipo sobre los hábitos de consumo visual sexual del país. Es decir, en los motores de búsqueda, ¿sí?, la categoría de videos porno más buscado por todos los consumidores, por lo menos en este estudio de Nueva Zelanda, todo tiene que ver con agresiones, abusos, violaciones y sexo no consentido. Eso es lo que evidentemente le genera más placer y excitación al espectador de pornografía. Los jóvenes utilizan Internet como la primera herramienta para aprender sobre el sexo y entonces aplican lo que ven a sus primeras experiencias sexuales en la vida. Menudo error. Los videos con este contenido comienzan con una pareja que generalmente la mujer dice que no, se muestra reacia, finge una actitud de negación y luego es sometida y agredida sexualmente por su partener del video. Y esto es el 99% del contenido de pornografía que hay circulando hoy en día y que consume la gente. Con eso está completamente demostrado el tipo de modelo que se imparte a través de este material que se consume, qué es lo que genera placer o cuál es la identificación de la fantasía, ¿sí?, de las personas en su área sexual. De 200 clips analizados de pornografía,
el 10% de los clips mostraban escenas de agresión física y el 9% contenía uso de lenguaje despectivo hacia la persona sometida en la relación sexual. Según un estudio reciente de la Universidad de Baleares, más del 90% de los jóvenes consume porno, pero menos del 15% de los padres reconocen que sus hijos lo hacen. En muchos casos, con 6 años ya podrían toparse con la pornografía y con 12 la mitad de los niños y las niñas ya la consumen con hábito, ¿sí? Habitualmente. Esto los padres tenemos que saberlo, tenemos que estar al tanto. Un 90% de los jóvenes, se repite esta diapositiva. La adolescencia es una etapa especialmente vulnerable por ser un proceso de construcción de identidad y desarrollo psicosexual. Se puede ver afectado por influencias externas como la pornografía. Bueno, doy un cierre acá porque creo que sería como ya dar una clase súper específica de todo, las afectaciones de la pornografía. Creo que las líneas generales se entendieron, quedaron expuestas y un poco se repiten a lo largo de este desarrollo de la temática, pero me parece que esto de los modelos culturales, de los mensajes que se transmiten, de los fenómenos con respecto a las agresiones sexuales que surgen, cómo se van dando, cómo aumentan las estadísticas, todo creo que se relaciona con todo. Específicamente me refiero a los dos ponentes de hoy, ¿no? Las dos temáticas traídas en el día de hoy. Así que creo que habiendo finalizado, está bueno debatir sobre esto. Perfecto. Gracias. ¿Sacás el Gracias a ustedes. que está de compartir? Ahí va, ahí está. Yo quisiera primero agradecerte, Ariadna, porque la verdad que es un tema que a mí me preocupa mucho, el tema de la pornografía, por lo violento que muestran, no por la pornografía en sí mismo, sino por lo violento que muestran, ¿no? Porque si no me volvería moral y diría la pornografía es madre, no, la violencia que sea. Hay una trabajadora sexual española, cuando se hacían las muestras de arte erótico, ella hacía unos clips de invitación, y uno de los clips muestra que dice: si los padres no hablan de sexo con sus hijos, esto lo educa a mostrar una película porno, lo que es en una película porno, ¿no? Era como si no se habla en las casas o en los colegios, donde fuere, de sexo, lo que educan son otros. Siempre me pregunté a qué viene el porno que viene a obturar este porno, que no nos deja tener un encuentro con otro investigativo desde el lugar más, no, porque yo digo amoroso, parece que estuviera promocionando que sean parejas, también del lugar erótico, un encuentro con el otro del mejor encuentro erótico. Yo ahí te Un había puesto erotismo sano, claramente, sí. un erotismo investigativo, divertido, sano, como sea. Pero te había puesto que la verdad que te felicito porque es un llamado lo que haces vos a la responsabilidad social que tenemos todos, que no es un grupito, por más que no voy a acentuar lo de la culpa de que se hagan a violar, no lo voy a acentuar nunca de la culpa. Pero también nuestra responsabilidad como sociedad de la construcción de eso. Como sociedad no nos podemos seguir mirando para otro lado. Tenemos que, como sociedad, cuestionarnos. Me pareció maravilloso ese llamamiento que haces a la responsabilidad social, la verdad que te felicito. Es muy bueno eso lo que haces, porque la verdad nos es responsables a todos y tenemos que pensar la salida desde lo colectivo y no desde lo individual. Claro, porque como señaló Ariana, el 90% de los contenidos de la pornografía es sexo no consentido, violento, y con un pasaje de la mujer que al principio se resiste y después pareciera estar disfrutándolo de ese sometimiento, de esa situación. ¿Sí? O sea, Entonces los chicos ven que una chica puede estar diciendo que no, pero si va a pasar como pasa en las películas, después cede, ¿sí? Entonces, o yo tengo que presionar hasta que ceda, y si no cede, aplicamos la agresividad porque lo veo como normal, porque en todas las relaciones sexuales de la pornografía ocurre, y después pues la pasan bien y sabemos que es
con el fin de tener sexo a como dé, entonces, ¿cuál es el problema? Agregar también en las películas porno la relación hombre adulto, mujer joven, en el porno gay, hombre adulto, pibe jovencito, casi que te diría un adolescente, un puber caminando, es tremendo eso. O sea, te estás encamando con el hijo de alguno, ¿viste? El menor, o una menor. Es tremendo esa, la imagen esa, es como muy fuerte. Entonces, habilitamos, creo que tenemos que repensarnos porque habilitamos imágenes bastante jodidas con eso. Sí, como que se banaliza un mensaje o una fantasía que socialmente tiene La repercusiones. facilidad de acceso, y la facilidad de acceso, me comentaban, Además, la me naturalización. contaban en Misiones un problema, una situación de intercambio de los chicos de Buenos Aires que van allá y después vienen para acá, de la escuela primaria, pero en un momento hubo un par de situaciones, pero decía que en un momento los chicos de Buenos Aires, que eran quizás más vivos, entre comillas, que los chicos de allá, en un momento van a cenar y ponen, estamos hablando de séptimo grado, ¿cuánto edad tienen en séptimo grado? 12, 11, 12. Claro, los llevan a cenar a un restaurante y no solo ponen porno en el teléfono, sino que lo pasan al televisor. Yo no lo sé hacer. Yo por ahí paso el contenido de Netflix del teléfono al televisor, pero en un lugar, porque hay que tener como conocimiento, pero no solo tienen como esta facilidad de tenerlo todo en el dispositivo y que lo saben y que lo transmiten y lo conectan y se mataban de risa que estaban poniendo en el local, en la televisión. Entonces hay como una facilidad en el acceso a los contenidos que quizás antes no había. Y también hay una falta de responsabilidad social y parental en el cuidado, en el manejo de los dispositivos. Porque Sí, yo cada vez retomo, más jóvenes tienen un teléfono, ¿no? Entonces ya, y no, porque si no queda fuera del grupo, entonces hay que comprar un teléfono, el chico que está en segundo o tercer grado. sí, y retomo lo que decía Gabriel, que si en casa no se habla, si la escuela es y no hay, quedamos en lo primitivo de aquellas épocas en donde un prostíbulo era enseñarle a un chico a iniciar su vida sexual, en donde aprenderlo en la calle, aprenderlo de los amigos, de contarse las experiencias, de llevarse unos a otros, ¿sí? Esto de que quede librado al chico o a la chica, ¿sí? Aprender de la sexualidad, cuando en realidad tiene que ser un proceso guiado, un proceso, como decía Gabriel, sano, pedagógico, normal, entre comillas, normal, ¿no? Lo que se acepta como sano para los preadolescentes y adolescentes. Porque lo que no se aprende en la casa o en la escuela, se va a aprender en el barrio, a la vuelta de la esquina, en las redes sociales y las posibilidades que da la tecnología. Claramente, y no nos olvidemos también de que es una figura delictiva tipificada exponer a un menor a la observación de material pornográfico. Así que cuestiones que tengan que ver con adultos que quieran tomar la pornografía como un recurso educativo, desde ya sabemos que es un delito, además, más allá del contenido o el formato de la película pornográfica. Los agresores grupales no es una cuestión de laboratorio, o sea, por ahí no lo vemos, pero pasó en esto, también en otras situaciones, en fiestas, por ahí en el Gran Buenos Aires, en las fiestas de egresados, en que de repente abusan de alguna de las chicas, varios la alcoholizan y todo este tipo de situaciones. O sea, por ahí no queremos ver una realidad que está ahí.
Yo tomo dos dimensiones. Uno tiene cuenta de lo que uno supone. Tomo dos dimensiones, una que Terminar dijo Carlos y otra que dijo Ariana. judicializada y ver todas estas situaciones. Hay dos cosas, una que dijiste vos, Carlos, y una que dijo Ariana, ¿no? La dimensión tuya, la facilidad. Cuando hay facilidad no hay una barrera levantada de una prohibición. Y todos tuvimos que hacer algo para sortear ciertas barreras, para enterarnos de ciertas cosas. Y ya al pibe le mostraron la cosa sin velo. Le mostramos el objeto sin velo. No hay un velo, no hay nada, es terrible eso. Eso, la verdad, eso sí que dejar en soledad a un pibe. La verdad que es cruel. Y lo tuyo, decís, Ariana, es como que esta responsabilidad social de la producción y cómo hay un negocio en esta producción, porque si yo pongo un sitio porno y lo ve mucha gente, cobro la propaganda que pongan en el sitio porno, me lleno de guita a costa de volarle la cabeza en pedazos a cualquiera, ¿no? Eso también me parece como la perversión de eso. Pero tomar de que estamos dejando a los niños sin un velo de prohibición, sin una cosa, esto no, como que, ¿cómo decirte? Yo me acuerdo cuando te decían, fumar no, en época fumaban hasta cuando comía la gente, pero digo, fumar no, entonces no podía fumar a 5 cuadras del colegio, no podía llevarse, o sea, había una prohibición hecha, entonces fumar era todo un camel trophy, poder fumar un cigarrillo. Y no se ve, se ve, a esto voy, se ve tanto estas mínimas prohibiciones que vos decís, que hoy lo vemos como algo cotidiano o como algo ya naturalizamos, ¿sí? Esto de un cigarrillo, de llegar tarde a casa, de vestirse así, de vestirse asá, ¿sí? Todas estas prohibiciones, ¿sí? No solo que ya eso no está, sino que ay, disculpen, me perdí, pero quería acordar con algo que decía Gabriel, ¿no? De esto de exponer el contenido, ¿no? O sea, ya ni siquiera hay previsión en los Bueno, preadolescentes. abrimos el espacio para las preguntas de los participantes, los que estuvieron, los alumnos que quieran preguntar, comentar, porque por ahí están diciendo algunas cosas por el chat, pero si lo pueden verbalizar, lo podemos... Yo quería ver la relación, estábamos hablando de la criminalización y las herramientas que vos presentabas, y después nos fuimos para el grupo violento, distinto de un individuo violento y de estos ataques sexuales, y después la pornografía, que está relacionado porque la pornografía provocaría estas conductas sexuales agresivas, ¿verdad? Como para armar un hilo, porque ahí me perdí. ¿Está bien esto? Sí, digamos, el título de la charla es sobre la perfilación criminal, porque todas las técnicas de investigación para este delito en particular, que es agresiones sexuales en grupo, para que uno pueda obtener estas caracterizaciones, estas generalizaciones y estas estadísticas, se tiene que perfilar tanto al delito en sí mismo como al victimario, es decir, elaborar un perfil, y que está bueno aclarar también nimiedades teóricas que, bueno, mucho no vienen al caso, pero sí hacen en la especialidad. No existe un perfil general de ningún tipo de victimario, no hay un perfil con 5 o 6 puntos que si los cumple como si fuesen las categorías del DSM, ¿no? Es un perfil que cumple 6 puntos, listo, es un homicida perverso. Si cumple este perfil, es el agresor sexual. Por lo general se le dice de mala manera perfilar, ¿sí? Cuando rejuntamos y estudiamos e interdisciplinariamente recogemos todo lo comportamental para armar un perfil, en realidad lo que uno está haciendo es un contraperfil, se le denomina. Porque si no estaríamos hablando de que existe esto que te decía recién, un conjunto de características súper estrictas, cerradas y universales, que ABC, listo, violador serial,
ABC, listo, asesino sádico, ¿sí? Y no hay un perfil determinado, ¿sí? Son técnicas que orientan, son orientativas para que al momento de la investigación se reduzca el universo de sospechosos de un delito. Por eso se aplica a delitos seriales. Entonces, cuando decido traer hoy, a la charla de hoy, las agresiones sexuales grupales, como son plausibles de ser perfiladas, es decir, escribir las características generales del delito, porque se estudió cuáles se dan, se sostienen, como descubrirlas y describir las características del victimario que se investigó que se dan, se sostienen. Bien. Entonces, por eso hablamos de perfilación. Ariana, si querés poner tu correo en el chat, por si a alguno le interesa tener alguna consulta, pregunta, pedido de información, bibliografía, ponelo para que esté disponible para todos. ¿Alguien? Sí, como no. Lo que sí, no es un correo personalizado el que estoy utilizando actualmente, así que les va a resultar raro, pero bueno, me contactan por ahí, soy yo. Les voy a contestar yo. Estoy utilizando otro correo. Bueno, está bien. Bueno, estamos en horario. Agradecemos su participación de Gabriel, Gabriel Fernando Serra, de Adriana Mondragón, que ha sido como un aprendizaje para todos. Todos hemos aprendido hoy de Ariana y de Gabriel. Entonces, bueno. Realmente las dos temáticas Muchas muy gracias. interesantes. Sí, muy interesante, realmente muchas gracias. ¿Qué decías, Ana? Que no te escuché. Que realmente las dos temáticas fueron muy interesantes. Y sí. Sí, yo les agradezco también y quería decir que me encantó la manera en que al final terminaron como teniendo una vinculación, ¿no? Apuntamos todos a estas cuestiones, ¿no? De las bases sociales, de los aprendizajes, y fue como que vino todo hilado y me gustó mucho eso porque aprendimos todos del otro. Bueno, cerramos y Bueno, muchas gracias. Encuentro. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos.